Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Espero que cada uno de ustedes estén alegres, como yo lo estoy. Es bueno estar nuevamente acá junto a ustedes, mi familia espiritual. Por supuesto, reciban saludos de parte de nuestros hermanos de Madison. Mi esposa y yo tuvimos un viaje muy precioso, muy lindo. Disfrutamos tiempo junto a ellos. Y por supuesto, vinimos fortalecidos con gozo de ver la obra del Señor en la iglesia local allá, nuestros hermanos de Madison. Bueno, quiero que oremos esta mañana y pidamos al Señor que su palabra hable a nuestros corazones esta mañana. Oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Estamos muy agradecidos por la oportunidad, por la bendición que tenemos de meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que esta mañana tu palabra sea de ánimo, sea de bendición, sea de reto, Señor, pero también sea de refrigerio para nuestros corazones. Mi Dios, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ustedes escucharon lo que nuestro hermano Darwin leyó la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo número 12, versículo 9 en adelante. Y es que estamos haciendo una pequeña pausa del estudio de Hechos. Y la carta a los Romanos es muy doctrinal, no así como la de Hechos. Hechos es un libro histórico, pero Romanos sí es muy doctrinal y se le conoce como el Evangelio explicado. Y antes de iniciar, ¿verdad?, a desarrollar lo que quiero, el tema que quiero desarrollar esta mañana, solo es necesario hacer un pequeño resumen del capítulo número 12. Si ustedes se fijan, el capítulo número 12 inicia con un subtema, un encabezado que dice sacrificios vivos para Dios. Bueno, Pablo describe la adoración a nuestro Dios como un sacrificio vivo y hace un llamado a renunciar, a buscar lo que queremos para nosotros mismos en la vida. Y eso, por supuesto, es un reto para todos nosotros, porque desde pequeños en nuestra cultura se nos enseña a perseguir un sueño. Bueno, algunos abandonan el país porque van a buscar otro tipo de sueño, pero los que estamos acá también estamos persiguiendo un sueño, lamentablemente. Y Pablo enseña que es mejor que aprendamos a conocer y a servir con propósitos a Dios. Por supuesto, esto se puede hacer a través del uso de nuestros dones espirituales, lo que habla el apóstol Pablo acá en este capítulo. Los dones espirituales para servirnos los unos a los otros, acá en la iglesia local. Pablo hace una lista de mandamientos que describen un estilo de vida en el que ponemos al servicio de los demás o nos ponemos al servicio de los demás, no solo a nosotros mismos. Y exactamente en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 9 hasta el 13, Dios llama a los creyentes a vivir una vida transformada, una vida marcada por el amor sincero, a un servicio desinteresado, tener esperanza en la eternidad, que perseveremos en la oración. No sé ustedes, pero mucha gente se pregunta, ¿cómo debería de vivirse la vida cristiana? ¿Cómo deberían de vivir los cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Tengo que dejar la religión que mis padres y mi abuelito me enseñaron para seguir otra? ¿Tengo que seguir una lista de reglas? No necesariamente eso. Pero, por supuesto, hoy vamos a ver de cerca el versículo número 12. Nos vamos a enfocar ahí en el versículo número 12. Y en este pasaje Pablo nos enseña cómo debería ser la vida cristiana. ¿Cómo debería ser? Los cristianos andamos de manga larga, de saco, corbata, siempre andamos bien arregladitos. Porque recuerdo una vez, iba caminando por las calles de Chinandega, al supermercado, me acuerdo, con mi primo Arnold, que también es pastor, y se encontró con un amigo de la juventud y comenzaron a hablar y le preguntó, ¿qué haces ahora? Mi primo, por supuesto, le contó a su testimonio y contó que ahora servía al Señor como pastor. Y el hombre
muy naturalmente le dijo, pero los pastores no se visten así, le dice. Mi primo andaba de short, de camiseta, de tenis. Porque en la mente de las personas, los cristianos, un cristiano es alguien que anda de corbata, de manga larga, zapatillas, y anda, qué sé yo, un tipo de atuendo. No necesariamente así se mira un cristiano. ¿Cómo debería de vivirse la vida cristiana? Para muchos la vida cristiana consiste en venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar. Y eso es bueno. Pero no es todo, no lo es todo. La vida es todo una aventura, está llena de momentos bonitos, momentos difíciles, dolorosos, dudas, tentaciones, decisiones difíciles. ¿O no ha pasado por eso usted? Yo sí. Disfruto la vida cristiana, pero muchas veces es un reto, ¿sí o no? Porque la vida cristiana debe caracterizarse por algunos distintivos. Cuando hablo de distintivo, algo hacer la diferencia con la cultura o con la vida que culturalmente viven los demás. Y a medida que la persona está creciendo desde que nace, una persona se está convirtiendo en un adulto. Y los niños, por supuesto, no toman decisiones difíciles, tal vez para ellos a su edad. Pero somos los adultos que nos enfrentamos a situaciones donde se requiere cierto nivel de responsabilidad, cierto nivel de sabiduría, cierto nivel de humildad, de fortaleza, de carácter, para poder enfrentar las dificultades. Y el apóstol Pablo acá está en el capítulo número 12, exactamente en el versículo número 12, habla de tres cosas esenciales. Llama a ser constantes. Es un llamado a tener gozo en la vida cristiana a pesar de las dificultades. El versículo 12 enfatiza tres acciones claves para los cristianos. Gozarnos en la esperanza que tenemos, porque los cristianos sí tienen una esperanza y es segura. Si usted dice que es cristiano y no tiene una esperanza, posiblemente debería examinar su fe. 2, ser pacientes en medio de las tribulaciones, las pruebas o los momentos difíciles. Entonces, ser pacientes en medio de eso. Y 3, ser constantes en la oración. Pablo, con un tono imperativo, dice, así es como debe verse la vida cristiana y cómo deberíamos actuar mientras se nos considera sacrificios vivos, dice en otras palabras. Entonces estoy parafraseando a Pablo, ¿no? Él manda a dominar nuestras emociones para poder gozarnos en nuestro futuro y ser pacientes o constantemente pacientes en nuestro presente. Yo les he venido diciendo a medida que nos conocemos y todo, a medida que estoy predicando acá, y he tocado algunos temas parecidos a este, que nadie sale a la calle buscando un problema, buscando una prueba. Nadie se alista para salir a la calle a hacer eso. Simplemente lleguen. Veamos nuevamente el versículo 12, dice, alégrense por la esperanza que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Vamos a ver tres principios acá, o tres verdades. Esto, en tono de mandamiento, en tono imperativo, Pablo dice que los creyentes deben de vivir gozosos por la esperanza que tienen. Gozosos en la esperanza, dice la primera parte del versículo número 12. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, el gozo aquí implica una actitud activa de regocijo. No es un tipo de emoción momentánea o circunstancial, no. Pero, ¿en qué se basa ese gozo? Dice, en la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? Bueno, vamos a ver más adelante, a medida que estamos desarrollando el tema. La esperanza cristiana se basa en las promesas de Dios. Se basa en las promesas de un Dios fiel. Mi esperanza no está en que la situación de este mundo mejore o empeore. Mi esperanza como creyente está en lo que Dios ha prometido para sus hijos. Punto. ¿Se dan cuenta?
Entonces, este tipo de esperanza es segura y es firme. ¿Por qué? Porque se basa en las promesas eternas. ¿De quién? De Dios. No en las circunstancias del presente. Si yo pregunto a cada uno de ustedes, me va a contar diferentes situaciones que está pasando en su vida. ¿Sí? Algunos están luchando con enfermedades, otros están luchando con una situación económica difícil, otros pueden estar luchando con un hijo desobediente, rebelde, otros están luchando con un compañero de trabajo difícil, con un jefe, otros están luchando con sus estudios, otros pueden estar luchando con el cónyuge, con su esposa, con su esposo. Escuche lo que dice, tengo alguna referencia acá, pero antes de eso, miren, la idea acá es darnos cuenta de que tenemos motivos para poder estar alegres, motivos para gozarnos. Y esto no significa que estamos obligados a ser felices. No, no. La felicidad no es el fin de la vida cristiana. No. La vida cristiana tiene como fin glorificar a Dios. Pero en ese intento de glorificar a Dios cada día encontramos el gozo. Dios nos da gozo por medio del intento que estamos haciendo de glorificarlo. Si nuestro objetivo es ser felices, difícilmente vamos a lograr eso. Necesitamos mantener una perspectiva correcta en nuestras situaciones. Escuche lo que dice Romanos 5:2. Sí. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Una esperanza futura, pero que en el presente nos causa gozo, nos da seguridad. Tito 2:13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito, su hijo espiritual? Anhelamos con esperanza ese día maravilloso. Anhelamos ese día, no afligidos, no derrotados, sino dice con esperanza. Y una última referencia acá, el apóstol Pedro escribiendo una carta, en el primer capítulo, versículo número 3, dice de esta manera, la Nueva Traducción Viviente, que toda la alabanza sea para nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, con gran esperanza, anhelando ese día que Él regrese. Pero la parte A del versículo, con que toda alabanza sea para Dios. Un buen ejemplo bíblico de lo que estoy hablando es Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Un anciano ya, con su esposa. Y Pablo hace referencia a él en este mismo libro de Romanos, en los primeros capítulos, en el capítulo número 4, versículo 18. Aunque aún dice, cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Dios le había hecho una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas que podemos ver en la oscuridad de la noche, ahí arriba. Que intentara contarlas, por supuesto, Abraham no pudo. De ese mismo modo, esa misma cantidad iba a ser la descendencia de Abraham. Hablando de los futuros, de aquellos que iban a creer en el Mesías. El apóstol Pablo hace referencia a eso. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Qué probabilidades había de que un anciano
100 años, una anciana de 90, tuvieran hijos. Pocas o nulas. Entonces, cuando todo era humanamente imposible, Abraham se aferró a esa promesa, a la promesa que Dios le había hecho, con una fe gozosa, con una fe esperanzadora. Pero, ¿qué es esperanza? ¿En qué debería tener esperanza los creyentes? Bueno, en las promesas, dije anteriormente, en las promesas que Dios ha hecho. ¿Por qué Abraham esperó? ¿Por qué tuvo esperanza? Porque le creyó a Dios. Por supuesto, la esperanza no es un sentimiento positivo, simplemente eso, no. Es una confianza firme y segura en las promesas de Dios y en la vida eterna que Él ha prometido a través de Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. El reformador Juan Calvino lo decía de esta manera: la esperanza es el refugio del alma cuando todo parece perdido. Es una gracia que dirige nuestra mirada más allá del mundo. Y quiero hacerles unas preguntas acá, unas preguntas de aplicación en este punto. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está? ¿En el dinero? ¿En las relaciones? ¿En el trabajo? ¿En el éxito? ¿En lo moral? ¿En la religión? ¿En tu buena conducta? ¿Dónde está tu esperanza? Si perdieras tu empleo el día de hoy, ¿cómo afecta tu vida? ¿Cómo afecta tu fe? Si Dios te dijera, esa relación no honra a Dios, tienes que cortar, tienes que parar. Tu felicidad, tu gozo, tu esperanza, depende de eso. Solo estoy preguntando. El gozo del creyente no depende si las cosas salen bien o mal. Escuche bien, esto es una gran verdad. El gozo del verdadero creyente no depende si las cosas salen bien o mal, sino de que Cristo ya ha vencido y su victoria es nuestra. Punto. Usted debería decir amén. ¿Escuchó eso? El gozo del creyente no depende si las cosas salen bien o mal, sino de que Cristo ya ha vencido y su victoria es nuestra. Amén, por supuesto. Ahora, el segundo principio que nosotros encontramos, la segunda llamado interactivo que el apóstol Pablo dice, es que los creyentes deben de vivir pacientes en las dificultades. Mira lo que dice la segunda parte del versículo número 12. Primero dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Verdad? Esa esperanza es para los creyentes. Tengan paciencia, dice, tengan paciencia, ¿en qué? Tengan paciencia en las dificultades. O algunas traducciones dicen, sufridos en la tribulación, dice la Reina Valera. Aquí sufridos en griego hipomeno, implica perseverar con paciencia bajo presión. Pablo acá reconoce que la vida cristiana implica o enfrenta tribulaciones, dificultades. Ahora, la clave no es evitarlas. Primero, la clave no es andar buscándolas. Segundo, no es evitarlas, sino resistirlas con fe y con madurez. Por eso dice, deben de vivir pacientes. Sean pacientes en las dificultades. O sea, sufridos en la tribulación. Antes les había dicho, ¿verdad? Que nadie sale por la mañana buscando una tribulación. Pero en la vida, las tribulaciones son tan ciertas como que el sol alumbra, como que el sol provee luz. No necesitamos buscarlas. Ellas van a llegar a nuestra vida. Dios las va a enviar, o Dios las va a permitir, pero las va a permitir o las va a enviar con propósitos soberanos. Claro que sí. Escuche lo que dice Romanos 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Como creyente dice que deberíamos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que ellas nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia
desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Quiere tener entonces una esperanza segura? ¿Quiere que su esperanza sea fortalecida? Bueno, prepárese, porque Dios va a enviar pruebas y dificultades. Y al enfrentar esas pruebas y dificultades, ellas nos van a ayudar a desarrollar resistencia. Y mientras desarrollamos resistencia, vamos a desarrollar firmeza de carácter. Usted sabe que alguien inexperto va a fallar muchas veces haciendo la misma prueba. Pero cuando alguien practica y practica una y otra vez, va desarrollando conocimiento, va desarrollando sabiduría, va desarrollando destreza y comienza a ejercer ese conocimiento, esa experiencia, lo aplica nuevamente al mismo caso y cuando ve, lo puede resolver con facilidad. Ahora, claro que enfrentamos dificultades, claro que enfrentamos problemas, claro que enfrentamos aflicciones. Y hay niveles de niveles, por supuesto. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dios sabe. Y a medida que vamos enfrentando dificultades, en los primeros momentos, en los primeros días, duele. Segundo, tercer día, comenzamos a desarrollar fe. Comenzamos a depositar nuestra fe en el Señor. Comenzamos a descansar en Él. Cuando la prueba pasa, pero antes que pase y nos abandonamos completamente en el Señor y pasamos la prueba, somos fortalecidos. Y es interesante porque llegamos al punto de decir, gracias Dios por hacerme pasar por esto. Gracias porque así pude experimentar tu amor, tu cuidado, tu provisión, tu belleza, el amor de mis hermanos, el cuidado de mis hermanos. Pero si no ha sido por esa prueba, si no ha sido por esa dificultad, no hubiésemos practicado amor, no hubiésemos desarrollado el negarnos a nosotros mismos por velar por otros. Pero solo hasta que pasamos la prueba podemos decir eso. Mientras estamos ahí, es difícil, ¿sí o no? Pero cuando ya pasamos, gracias Señor, gracias. Ustedes saben, y siempre converso con mi esposa cuando compartimos con otra gente. Lo que pasó, decimos nosotros, hace años, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, lo que pasamos hace años fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero no quisiera volver a pasar algo así. Es así. O cuando Dios decide algo en nuestra vida y uno en el momento está sintiendo el dolor, pero después de eso usted mismo se va a dar cuenta y va a poder llegar a decir, gracias Señor por lo que tú permitiste, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Qué? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Eso dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo enseña que no vale la pena comparar las luchas de la vida en esta tierra con la gloria venidera. Entonces, esperamos con paciencia. Tengo un ejemplo más acá, que no puede faltar cuando hablamos de tribulaciones, cuando hablamos de pruebas. Y ese ejemplo es Job. Lo perdió todo. Pero Job dijo, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza.
voy a presentar mi caso ante Él. La Biblia hebrea o el Tanaj dice, Dios podría matarme, pero espero en Él. La fe de Job no fue destruida, sino purificada por medio de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Así es Dios. Dios quiere purificar tu fe. Dios quiere purificar nuestra vida. Y por eso Dios permite las dificultades, las tribulaciones, las pruebas. No, Dios no quiere destruir tu fe. No es el objetivo de Dios destruir tu fe y mi fe. Pero sí es el objetivo y el propósito de Dios purificarnos. Purificarnos. Y ustedes han escuchado, ¿verdad?, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo en cierta ocasión, Dios lleva a sus mejores soldados por los caminos más difíciles. Y solo pasando por esos caminos difíciles es que comenzamos a entrenar nuestras piernas. ¿Sí? Nuestras piernas se fortalecen. Por eso puede ser un camino duro, difícil. Y uno se acostumbra muchas veces a esos caminos. Y cuando ya vamos en tierra plana, es pan comido, decimos. Pues las pruebas, las tribulaciones, son un campo de entrenamiento para nosotros. El reformador Martín Lutero decía también, he aprendido más en la aflicción que por todas mis lecturas. No así las lecturas bíblicas, ¿verdad?, pero sí los libros. He aprendido más por la aflicción que por todas mis lecturas. Sí, exactamente. En el desierto, caminando en el desierto, donde uno anhela un trago de agua. Es ahí donde conocemos y experimentamos la necesidad de Dios. El punto de las tribulaciones, el punto de las pruebas, no es una señal de abandono divino, no es una señal de que Dios te abandonó, porque si los problemas de salud, las dificultades o los accidentes que podemos tener fueran una señal de abandono de Dios, pues todos estaríamos en silla de ruedas o estaríamos con muletas o estaríamos a la puerta de un hospital, enfermos, necesitados de salud. Entonces el punto de las tribulaciones no es una señal de abandono de Dios, al contrario, muchas veces es el taller donde Dios moldea nuestra fe. ¿Sí? Las tribulaciones, los tiempos de tribulación, Dios nos ocupa como un taller para moldear nuestra fe. Tengan paciencia en las dificultades. Entonces, escuchen mis hermanos, escuchen esta pregunta. ¿Estamos preparados para sufrir sin abandonar nuestra confianza? ¿Sin abandonar nuestra fe? ¿Estamos preparados? ¿Se ha preguntado usted hasta qué punto soy capaz de resistir una prueba que venga de Dios? Y yo, tratando de bromear con mi esposa, les he dicho, Dios sabía que nuestra fe no era tan fuerte, por eso tuvo misericordia en nosotros y no permitió más allá. Y de broma en broma estábamos hablando en serio. Sí, es la verdad. Dios sabe hasta dónde puede, o hasta dónde resistimos. Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Entonces las pruebas, las dificultades, no es que Dios nos está abandonando, no es que Dios se ha hecho a un lado. Es que Dios utiliza eso como un taller para purificar nuestra fe. Entonces, escuchen mis hermanos. Solo con una visión de la eternidad, escuchen bien, solo con una visión de la eternidad es posible resistir con paciencia el dolor presente. Si nos enfocamos en el dolor presente, si nos enfocamos en lo que nos causa dolor en este presente, en este momento,
vamos a quitar la mirada del futuro precioso que Dios tiene para sus hijos. Sigamos leyendo. Entonces dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, ¿verdad? Entonces debemos alegrarnos, debemos gozarnos por esa esperanza. Y la esperanza está anclada en las promesas de Dios. Tengan paciencia en las dificultades. Tengan paciencia, porque en las dificultades es un tipo de taller que Dios usa para purificar nuestra fe. Y después dice, en la última parte del versículo número 12, y sigan orando, y sigan orando. Los creyentes deben de vivir o ser constantes en la oración. Constantes en la oración, dice otra traducción. Ser constante es o significa perseverar diligentemente. Viene de una palabra griega acá, que significa perseverar diligentemente. No como un acto ocasional, no, sino como un estilo de vida espiritual. Uno puede ir por la calle y puede ir orando. No necesariamente tienes que arrodillarte en la calle para orar, pero puedes ir al camino a tu trabajo, puedes ir orando. Como cuando te encuentras en la carretera, un accidente de tránsito, y uno no sabe qué ha pasado, pero cuando pasa al frente del lugar, uno puede ver que fue un accidente fuerte. Los carros han quedado en muy mal estado, y uno puede seguir su camino y solo decir pobrecitos, o puede seguir su camino y elevar una oración a Dios por las personas que están ahí. Cuando veníamos con mi esposa la semana pasada viajando, nos encontramos así, camino, un accidente. Y hemos tenido la costumbre o la práctica de hacer eso cuando nos fijamos en algo así. Pues la oración constante es parte de la vida del creyente, así debería vivir. Pues el creyente, la vida del creyente debe reflejarse con gozo por la esperanza segura. Debemos soportar las aflicciones con paciencia, pero también debemos perseverar o tener una vida constante de oración. La oración no es una herramienta o una válvula de escape, no, sino un canal de poder, de intimidad, de fortaleza. Es el medio, es la vía de gracia que el Señor nos dio para estar en comunión con Él. Esa es la oración, y tenemos la oración como nuestro segundo pilar. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense, ¿te das cuenta? Algo constante a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean pacientes o persistentes, en sus oraciones. Y la carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 17, les dice, oren sin cesar, o orad sin cesar. En el Antiguo Testamento nosotros miramos el caso de Daniel. Daniel sabía el decreto del rey, un decreto que lo amenazaba de muerte. Y aún así Daniel oró como lo hacía de costumbre, como lo hacía siempre. Sus oraciones constantes fueron su fortaleza, fueron la fuerza que Dios utilizó, le dio frente al foso de los leones. Cuando usted se sienta presionado por la cultura, por la presión del grupo, la presión de que si encaja o no encaja en cierto sector de la sociedad, o si lo están empujando a uno para ceder concesiones, usted ore al Señor, pida fortaleza, y Dios por supuesto se lo va a dar. John Owen, el puritano acá, decía, una iglesia que no ora es una iglesia sin poder.
Y Martín Lutero decía acerca de la oración: aquel que no ora es como un soldado sin arma. Entonces, cuando dejamos de orar, dependemos de nuestras fuerzas. La oración es el vínculo directo con aquel que tiene todo el poder. Pero cuando dejamos de orar, es entonces cuando estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. La perseverancia en la oración revela dónde está puesta nuestra fe. ¿Usted ora para que Dios respalde sus proyectos? ¿Para que Dios respalde sus deseos, sus peticiones? ¿O usted ora buscando hacer la voluntad de Dios? Solo estoy preguntando. No es cierto que muchas veces oramos para que Dios respalde nuestros deseos. No es cierto que muchas veces oramos para que Dios haga nuestra voluntad. Pero rara vez oramos para que Dios nos fortalezca y podamos así hacer su voluntad, aunque nos cueste. ¿Usted quiere hacer su voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Es capaz de hacer la voluntad de Dios? ¿Tiene la suficiente fuerza para hacer? ¿Tiene la suficiente convicción para hacer la voluntad de Dios? Si no, órele. Órele para que Él le fortalezca y usted pueda negarse a sí mismo y así hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios siempre le va a traer mayor beneficio a usted. No hacer la voluntad de Dios nos va a traer mucho, mucho dolor. Miren, usted quiere tomar una decisión en la vida. Usted quiere moverse de ciudad, de país, de trabajo, de negocio, cualquier decisión. Tomar un consejo pastoral. Por lo único que usted debería preocuparse es de hacer y de estar en el lugar donde Dios quiere que usted esté. Punto. Eso. Usted procure hacer la voluntad de Dios y deje la consecuencia en sus manos. No importa si le va a caer bien o mal al resto, pero usted procura hacer la voluntad de Dios. No importa si va a estar en este lugar, en otro lugar, pero usted asegúrese de estar en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y si Dios te ha puesto en este lugar, en esta iglesia local, es aquí en esta iglesia local donde Dios te está llamando a tener comunión con el resto de pecadores que estamos acá, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a no buscar mis propios intereses, a buscar el bienestar de los demás. Y hombres, no quiero regañarlos delante de todos, pero ustedes saben que ayer fallaron. Cierren paréntesis. Entonces, estoy concluyendo. Es interesante que solo 2 hombres solteros, que no tienen esposas, levantaron la mano para servir. Y ustedes saben que allá atrás se necesitaba mano de obra. Estoy concluyendo acá. Estoy terminando, pero quiero que hagamos un pequeño repaso. En tiempos de dificultad, los creyentes no son llamados a replegarse, sino a permanecer firmes. Gozarnos en la esperanza segura que tenemos, porque nuestro futuro está asegurado. ¿Dónde? ¿En el país que vivimos? ¿En la cuenta del banco? ¿En el trabajo que tengo? ¿En el título? No. Está asegurado en Cristo. En Cristo. Hace poco recordamos y celebramos su sacrificio para nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados. No se olvide de eso. Entonces, deberíamos y debemos gozarnos en la esperanza que tenemos, en la esperanza futura que tenemos,
debido a lo que Cristo ya hizo. Y debido a eso también deberíamos de soportar las tribulaciones, los problemas, las dificultades, sabiendo que producen frutos eternos. Perseverar en oración es otra de las cosas que necesitamos hacer. Es una de las distintivos que caracterizan la vida cristiana. Usted puede tener muchos distintivos de la vida cristiana. Sí, claro, hay muchos distintivos. Pero esta mañana quería que meditáramos en estos tres. El creyente se goza en la esperanza segura que tiene debido a lo que Cristo ya hizo. El creyente vive soportando las tribulaciones, sabiendo que esas pruebas, esas tribulaciones producen frutos eternos. El creyente también vive perseverando en la oración como un oxígeno espiritual que nos mantiene vivos, que mantiene viva nuestra fe, que mantiene viva nuestra esperanza. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo 1. Estoy terminando acá y esta es nuestra aplicación. Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Santiago 1, 12 en adelante. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esta es nuestra aplicación. La vida cristiana se vive firmes en la fe y alegres por la esperanza que tenemos. Si el cristiano vive su luto o enfrenta las dificultades como el resto del mundo, podríamos preguntarles, ¿y entonces qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cómo enfrentas las dificultades? ¿Llorando, quejándote? ¿O meditas en la esperanza que tienes? ¿Soportas las tribulaciones sabiendo que ellas van a producir fruto eterno? ¿Eres perseverante en la oración? Miren, y no soy inconsciente, no soy insensible. La vida cristiana no es fácil, ¿o sí? No es fácil. Es casi imposible. ¿Sabían ustedes que la vida cristiana es casi imposible? Porque cuando Dios llama a un pecador a la fe, no lo está llamando para que sea feliz, lo está llamando para que muera a él mismo y comience a vivir una vida de autonegación y comience a vivir para él, comience a vivir para Dios y para los demás. ¿Sabe por qué sufrimos mucho nosotros? ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas? Porque estamos viviendo demasiado para nosotros mismos. Estamos viviendo demasiado para nosotros mismos. La vida cristiana no se trata de usted. La vida cristiana se trata de honrar a Dios con nuestras vidas, de vivir para los demás, no para nosotros mismos. Es fácil venir los domingos a la iglesia. Es fácil. Eso es fácil. Pero vivir la vida cristiana día a día, mostrándonos amor unos a otros, relacionándonos unos a otros, amando, como hacemos la broma, ¿no? Es una broma, pero es verdad. Algunos somos difíciles de amar, algunos son fáciles. Pero de eso se trata. La vida cristiana sí, no es fácil, pero es gloriosa.
porque Dios camina con nosotros. Dios nos ha dado una esperanza segura. Nos ha dicho que aún en medio de las tribulaciones, que no las comparemos, porque no se pueden comparar. Esas tribulaciones tienen un inicio y tienen un fin. No es ni comparado con la gloria eterna que Dios le va a dar a usted como su hijo. Simplemente está diciendo, permanezcan, perseveren en la oración. Sean conscientes de la esperanza que tienen. Tengo algunas preguntas para usted. Con esto estoy terminando. ¿Has perdido la alegría? ¿Has perdido el gozo? Vuelva la mirada a Cristo entonces. ¿Siente que no puedes más? Escuche, la tribulación pasará y Dios no te abandonará. ¿Tu vida de oración es débil? ¿Es aburrida? ¿No quieres orar? Hoy es el día para volver al lugar de inicio. Hoy es el día que puedes reiniciar una vida de oración constante, una autonegación a usted mismo. Amada iglesia, este mensaje no es para condenarte, este mensaje es para animarte. Escuche bien, tenemos una esperanza segura. Las tribulaciones son momentáneas y la oración constante nos van a fortalecer para poder vivir el presente con gozo debido a la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Así debería verse una vida cristiana. Así se vive la vida cristiana. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Oro en agradecimiento por la oportunidad, Señor, que tú me das de exponer tu palabra. Señor, amo a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, sí, Señor, a poder vivir una vida cristiana que te honre. Una vida, Señor, con esperanza debido a las promesas fieles tuyas, Señor. A ser persistentes, perseverantes, aún en medio de las tribulaciones, sabiendo, Señor, que estas son momentáneas. Ayúdanos a perseverar en la oración y que ellas nos fortalezcan, Señor. Que aprendamos a amarnos unos a otros, a negarnos, a no buscar lo propio, sino buscar el bienestar de la otra persona. Mi Dios, que tu iglesia esta mañana pueda, Señor, reconsiderar vivir la vida cristiana que a usted le agrada. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos.